Listo. Me puse a grabar. Entonces, ¿le queremos utilizar otro campo más para ordenar? Bueno, vamos. Retrocedí un poquito porque no escuché lo que dijiste y se cortó. O sea, yo primero ordeno por Customer ID, ¿no? Esto quiere decir Sí, que sí, todos los registros me los va a traer en orden alfabético, porque lo puse para que me aparezca en el orden en que aparecen en la tabla alfabética, sí, de sí. forma ascendente. Después digo, bueno, esos valores, esos registros que están ordenados por ese campo, ¿cómo quiero que aparezcan? ¿Puedo elegir otro campo para ordenarlos? Sí. O sea, yo acá ya estoy ordenando por este grupo. Pero ya ahora yo ya me estoy enfocando en aquellos casos en donde el campo de agrupación tiene un mismo valor. Y digo, bueno, pero yo quiero que me aparezca por employee ID de forma descendente. ¿Sí? Y además, si tengo valores de employee ID iguales, quiero que me aparezca por orden ascendente por el campo Frey. Entonces, Frey. Ahora fíjate que por defecto te los trae de forma descendente, digo. Primero 61 y después el 23, ¿lo ves? Sí. Acá. Pero vamos a forzar para que sea al revés. ¿Ves? Tenés el 4-4, acá el 2-3-9-4 y después el 6-1-0-2. Entonces, acá los registros te los estás trayendo como vos querés. Sí. Con el orden by, vos lo que haces es modificar el orden de los registros. Ahora te hago una pregunta. Sí. Ahí te aparece ascendente, descendente, y el otro, ¿cómo era? Eh, Frey es Frey, peso. Estos son Frey los del nombres de los peso. campos. ¿Sí? Ahora vamos a poner, si queremos poner país, Sí, lo que pasa es que si vos ordenás, o sea, vos podés ordenar por país, pero en este contexto no tiene sentido si vos le agregás acá coma país. ¿Por qué? Porque en este caso todos los países son iguales. Porque al tratarse de un mismo cliente, el país siempre va a ser el mismo. ah, está ¿Entendés? bien. Ahora, si vos decís, no, yo quiero ordenar las órdenes por país, y sí, tranquilamente lo puedes hacer. Ship country. Tranquilamente. Esto sí tiene más sentido. ¿Ves? Primero los de Argentina, después los de Austria. Pero yo lo que te quería decir era hacer esa misma cantidad de países por la cantidad de unidades o de peso que habíamos dicho, desde el menor al mayor. Ponerle un ejemplo. Tenés Brasil o Argentina o Alemania, ¿sí? Que esos, que me figure, digamos, todo el peso, o sea, el peso de cada uno de ellos pasando del menor al mayor. ¿Entendés? Bueno, entonces lo que puedes hacer, en vez de agrupar por cliente, Cliente sería agrupás por países. país. Claro. Entonces Entonces tendría que usás poner ship country, ship country, claro. Y y acá cuando dejarlo así como está, no, ¿o no? y cuando agrupás por ship country. Por eso. Y Entonces después todo acá, lo demás sería todo lo mismo. yo acá lo tengo comentado el order by, pero fíjate, tengo 22 órdenes que son de Finlandia, 83 de Brasil, y acá vos podés ver cuál es el país que Ah, más te compra. sí, sí, sí. Ahora vos fíjate que te los traes de forma sin un orden, ¿me entendés? Me los trae todos desprolijos. Bueno, entonces vos acá utilizás la cláusula order by y yo quiero que ship country, Descendente. y vamos a ponérselo ascendente para que primero aparezca por la A. Entonces,
¿Sabes? Por orden alfabético. Claro. Ahora, suponete que decís, no, pero yo más que por orden alfabético quiero por cantidad de órdenes. ¿Qué país tira más órdenes? Te va a salir, qué sé yo, Alemania, por ejemplo. Estados Unidos. Bueno, Pero hay dos que son iguales. Bueno, ¿y cuál es el segundo criterio? Bueno, por ship country. Entonces le pones ship country acá. pero te está saliendo por peso total. Sí, No. estás Sí, por ordenando. peso No, total. no. Bueno, acá se da la casualidad de que el peso total es proporcional a la cantidad de órdenes. Pero yo en realidad Sí, estoy sí, sí. ordenando por esto. Entonces vos decís, bueno, primero ordename por cantidad de órdenes. Que esto, cantidad de órdenes, ¿a qué refiere? A la cantidad de registros que me aparece en la tabla orders. Es decir, yo tengo 122 registros de Estados Unidos, en donde en ship country me aparece Estados Unidos. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Bueno, hay otra cláusula más, y con esta ya, con esta cerramos. Vos acá tenés un set de datos. Algo que vos podés hacer una vez que te trae los resultados, los podés cambiar el orden de los campos, así, ¿no? Sí, para que sea más cómoda la lectura. Claro, pero Sin querer, el otro día estaba haciendo eso y descubrí bueno, eso, ¿viste? bien. Bueno, bien. Igual este orden que te aparece acá se corresponde a este, ¿sí? Al que vos pones acá. Sí, sí. Bien. Y acordate que el alias también lo podés poner de esta manera, que es más prolijo. ¿Por qué? Porque vos ves primero el nombre del campo, que es un alias, y después la operación que se va a hacer para que te traiga ese nombre del campo. ¿Por qué? Porque acá ya no depende de cuán largo sea esto, porque esto a veces puede ser muy largo, ¿entendés? Lo que estás haciendo acá. Vos ¿Y el incluso podés Zoom hacer. y los otros lo puedes hacer también o no? Sí, 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 sí. Es una forma. Esto tiene que ver con el alias. ¿Cómo lo podés poner vos? Vos podés poner el nombre O del sea, alias primero. el alias lo puedes poner, claro, así es más fácil la lectura, ¿no? Exactamente, ¿me entendés? Vos fíjate que esto ya tiene que ver, Ari, eh, es hacer lo mismo, pero de otra manera. ¿Me entendés? Entonces, Sí, sí. llegás a los mismos resultados, pero de otra manera. Pero esto te ayuda a la prolijidad del código. Ahora, vos podés ser un croto, en donde pones todo en una misma línea y te va a funcionar tranquilamente. Sí. Después otra Pero persona el lo día quiere de buscar. mañana, claro, pero el día de mañana vos renunciás o te vas a otro lugar y el que viene atrás tuyo tiene que decir que quiso Te va a hacer este. insultar, te va a insultar. Claro, se te van a poner rojas las orejas. ¿Entendés? Te van a decir cualquier cosa, pero cuando tienen que hacer eso se quieren matar. Mm. ¿Te ha pasado, no? Siempre pasa en el mundo en este mundo de la programación, por eso siempre se busca trabajar de determinada manera, ¿me entendés? Porque vos más allá de que podés llegar al resultado que vos quieras de distintas formas, a veces se busca un patrón eh, para que, para que todos se lo entiendan de la misma manera, ¿me entendés? El nombre de las variables, el nombre de las funciones, ¿me entendés? Por eso yo te digo que tienen que ser valores, tienen que ser nombres descriptivos. Porque si vos le pones un nombre que decís Pepito el Pistolero, y ese Pepito el Pistolero, ¿con qué lo relacionás? ¿Me entendés? A no ser que, bueno, estás haciendo un videojuego o algo y bueno, la casualidad que te sirve. Yo lo que Lo que generalmente pasa es que el hago, videojuego, para hacer videojuegos no es por nada, pero había visto muchas veces, vi un par de cursos, y siempre aclara que cuando haces un videojuego, tanto para consola, para celular, lo que sea, siempre trata de ser lo más claro posible porque a veces puedes tener un problema y es no va a ser programación, tan fácil. es lo mismo solamente que en vez de crear una aplicación estás creando un videojuego.
Pero los estándares, o sea, la idea de prolijidad, de programación son las mismas. Ya sea que estés creando una aplicación en donde solamente vas a hacer data entry, o en un videojuego en donde estás interactuando con personajes, ¿no? Yo lo que generalmente hago en mi trabajo es, escribo las consultas así, a las cláusulas, las pongo en mayúscula, por una cuestión visual, nada más. Y después los nombres de los campos los pongo como aparecen acá, ¿viste? Entonces tengo el select, el from, el group by, el order by, en este caso. ¿Sí? Bien. Suponete acá que vos querés establecer una condición sobre este conjunto de datos. ¿Sí? Sí, Acá es como que tenés una tabla nueva, ¿no? Y decís, pero yo quiero que me traiga solamente los que son mayores a 46 órdenes. Y lo dejamos sí. Venezuela afuera. ¿Cómo haces? Vamos a sacar el order by. Mayores de 46 también se queda Austria afuera. Sí, Se va se van a quedar bastante. Suecia, Todo, Canadá, bueno, bueno, todo se va. todos los que están acá abajo. ¿Por qué? Porque esto está ordenado por orden descendente, ¿no? Entonces, Sí, suponete que vamos a poner esto, 23. ¿Cómo puedo establecer acá una condición para que luego de haberme agrupado los registros por este país, por país, me traiga solamente aquellos donde cantidad de órdenes sea mayor a, eh, 23. a 23? ¿Se utiliza el where? No. Se utiliza otra cláusula que se llama having. ¿Qué es? ¿Qué significa Javi? Having quiere decir como teniendo. ¿Entendés? Having. Y acá utilizamos lo que son los operadores y todo lo que vimos acerca del where. Bueno, se utiliza. Lo que pasa es que el having se utiliza cuando haces agrupación. O sea, vos acá lo que estás filtrando es la agrupación, no la tabla. Vos con el where lo que haces es filtrás los registros de la tabla. Vos con el having lo que haces es filtrar los registros resultantes de la agrupación de esa tabla. ¿Sí? Entonces vos podés tener un where, sí. Después del from, podés agrupar y además podés filtrar por esa agrupación. ¿Sí? Entonces suponete que decimos cantidad órdenes. Ahora voy a sacar esto. Cantidad de órdenes. ¿En qué habíamos quedado? Cantidad, órdenes. Sí, ¿qué íbamos a poner? Menores Mayores de 23. mayores a 23. Sí. Acá me está tirando la bronca. Bueno, vamos a ver. Cantidad de órdenes es un nombre inválido. Porque ya lo hiciste anteriormente, ¿no? Espera, me parece que tengo un problema con las comas acá. A ver, no creo. No. Having. Ahí está. Creo que el problema está acá. Claro. Acá tenemos que utilizar un recurso. Acá tenemos que hacer lo siguiente. Viste que nosotros a los campos les podemos dar alias. Sí. Bueno, a las tablas también. Entonces, yo a esta tabla le voy a dar un alias, yo qué sé, órdenes. A ver ahí,
órdenes. Claro, porque pusiste Espera. cantidad y órdenes y arriba también está cantidad y órdenes, por eso no te deja No, no, generar no, lo no, no, mismo, no. No, porque vos ¿no? acá, vos fíjate que esto es como si fuera una nueva tabla, ¿lo ves? Sí, Me parece que es acá. órdenes. No. Acá me parece que ya me estoy mandando un moco. Having. No entiendo por qué no me trae. Cantidad de órdenes. No me la está tomando. Me estoy poniendo una coma de más acá. Algo. A ver. Espera un segundo. Javi. SQL. ¿Y en el mínimo nos falta la coma? No, 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 pues vos fíjate que cuando la ejecuto sin el having, me lo trae lo más bien. Pero algo Ah, me debo estar olvidando. A ver. Group by. Ah, no me toma el. Bien, tengo que hacer lo siguiente. Ahí está. Ahora sí me va a tomar. En vez de, no me toma el alias, esto lo tengo que ver, ¿no? Porque no se puede. Pero no te toma el alias. Tienen que ser los nombres de los campos originales. ¿Sí? En este caso, si yo estuviera utilizando, yo qué sé, esto. Yo tengo que usar los nombres de los campos originales. Vos fíjate que me decía que el nombre era inexistente. El nombre de la columna era ah, inexistente porque no me tomaba el nombre del alias. Pero esto va sí. a hacer exactamente lo mismo. ¿Lo ves? Me trajo todos los mayores a 23. Entonces, ¿cómo sería? A ver, O sea, no lo vi, no lo vi. Ahí está, espera, ahí. ahí está. Sería Es el count, select. o sea, Claro, o sea, si yo acá le pongo esto, acordate que esto lo vimos al principio, es sí, indistinto, ¿no? Porque. Pero acá lo que te está diciendo es que la cantidad sea mayor a 23. sí. ¿Sobre qué campo? En realidad es sobre esta misma condición. Luego me está escribiendo Johnny. Esperame un segundo. Sí.
Bueno. Quiero ver si se puede usar el having. Having with. Claro, tiene que ver por una cuestión de, de cómo se ejecuta esto, ¿no? Vos lo que tenés que hacer acá, Ari, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho. Yo más o menos en un momento te dije cómo se ejecutaba, ¿no? Primero se ejecuta el from, después se ejecuta el select. Bueno, acordate Sí, que en las consultas SQL no se van ejecutando así como uno las lee, ¿no? Tiene otro ajá. orden de ejecución distinto, que después, un poquito más adelante, cuando terminemos de ver algunas cláusulas más, vamos a ver cuál es el orden de ejecución. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me toma el nombre del alias? Porque en el momento que se está ejecutando el having, ese campo todavía no existe con ese alias. Porque primero se ejecuta el having y después se ejecuta el select. O sea, iría primero el having. O sea, en orden de escritura va así. Pero en Sí, orden de ejecución, primero se ejecuta el having antes que el select. es por eso el asterisco S, al count y asterisco, Claro, acá ¿no? vos, para hacerlo más, una lectura más cómoda, te conviene usar un campo, ¿no? Que es lo mismo en este caso, ¿no? O sea, si vos decís acá cantidad de órdenes, yo decís, bueno, yo quiero yo quiero que me traiga los de cantidad de órdenes mayores a 23. Bueno, cantidad de órdenes a qué es igual, a esto. Bueno, entonces es igual a esto mayores a 23. ¿Sí? En vez de utilizar el Sí, alias, utilizás la operación que estás haciendo sobre ese alias. ¿Por qué? Porque primero se ejecuta el having y después se ejecuta el select. Por eso no me toma el alias. ¿Sí? De todas maneras, las tablas se pueden usar alias sobre las tablas. Y después, más adelante, cuando veamos la cláusula inner join, es necesario utilizar los alias en las tablas. ¿Sí? En cuanto a contenido, es todo esto. ¿Sí? Ahora, suponete que tenés todo esto así y querés ordenar. ¿Dónde sí. va el order by? El order by siempre va al final. Order by. Ship country. Bueno, ya está ordenado. No, vamos a poner por cantidad de órdenes. O sea, primero va select, Sí. Select, from, group by, having y order by. ¿Sí? ¿Ves? group Me by, ordenó. espera, group by, espera, me corriste, Sí, estaba sí, sí, escribiéndolo. sí, 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 sí. Group by, having, y orden by, Order by. Order by. como final. Hmm. Fíjate que si vos no tenés group by y having, o sea, si vos no tenés group by, no vas a tener having, porque el having solamente se puede utilizar cuando agrupas. ¿Sí? O sea, cuando agrupo con having, necesito selling from, group by, having y orden by también. O sea, Necesito esas 5 órdenes para poder hacerlo, generarlo. acordate, vos traes una tabla, de esa tabla escoges unos registros, de esa tabla escoges unos campos, con el select. Ahora, vos querés agrupar los registros, utilizas el group by, pero a su vez querés que la tabla resultante de esa agrupación tenga determinadas condiciones. Utilizás el having. Y a todo eso lo querés ordenar por algún criterio, utilizás el order by. Pero el orden de escritura
en el que lo pones en una query, es así. Primero el select, después el from, después el group by, después el having y después el order by. Ahora, si no tenés ni group by ni having, el order by siempre va al final. ¿Entendés? Sí, ¿Por qué? Porque el order by es básicamente, más allá de que está escrito a lo último, bueno, en este caso coincide, está escrito a lo último y es la última que se ejecuta internamente en el motor de base de datos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, este es el que decide en qué orden se aparecen los registros, ¿sí? sí, Pero la ejecución interna no nos compete tanto ahora. Compete más cuando estás queriendo ganar rendimiento en tus consultas, ¿me entendés? Pero vos fijate que por una cuestión de cómo se ejecuta internamente las consultas, no pudimos utilizar el alias. ¿Por qué? Porque en este punto de ejecución, el alias todavía no existe. ¿Entendés? Entonces, como no podemos utilizar el alias, utilizamos el mismo valor que tiene el alias. sí. O sea, fíjate que ya van tomando otro cuerpo las consultas, ¿sí? Ya van siendo un poquito más complejas. Más específica, más que completas. Complejas. Complejas. ¿Eh? Complejas, quise decir. ¿Complejas? Claro. Ahora, y si. Pero son específicas más que complejas. Y Tal vez claro, yo porque sé que es vos compleja. la información la traes como vos querés. Es así. Ujú. Vos no vas a traer una tabla gigante. Vos vas a traer No, vos sabés información buscar. específica acerca de esa tabla. Ujú. ¿Entendés? Y todo depende de lo que vos quieras. ¿Sí? Ahora, suponete que también sobre esa tabla, order, establecemos alguna condición. Where. Where, yo qué sé, ship country, like. Vamos a excluir todos los que son de Argentina. Se me está terminando la batería de la tablet. Ah, ya terminamos igual. Sí. Sí. ¿No ves? Entonces, primero, ¿qué hace? Primero me trae todos los registros que son distintos de Argentina. Estos agregáselo a tu. Ahí en donde estabas anotándotelo. Acordate que el where siempre va después del from. Sí, un segundo, para un cachito. Pero ahora se me está muriendo la. Sí. Ahí está, la tablet. Uy, uy. Ahí está. Uy, no tengo más hoja. Escribo acá entonces. Un segundo, ¿eh? Select from. Goodbye, Javi. Ahí, listo. Bien. Entonces acá yo estoy pidiendo que todos los países sean distintos de Argentina. ¿Eh? Sí, Yo esto lo podría pedir acá, en el having, pero no tiene sentido. O sea, el resultado va a ser el mismo. Pero esto es más eficiente. ¿Por qué? Porque vos acá lo estás excluyendo de entrada. En cambio acá estás haciendo todas las cuentas y después decís, bueno, después que hiciste todas las cuentas con ese país, con Argentina, no me lo traigas. Acá parece una soncera, pero cuando lo haces con millones de registros, tenés un cambio de rendimiento. ¿Entendés? Eso igual ya no te preocupes si no me entendés cuál es la idea de por qué te lo digo. sí, Pero sí, vos sí. primero sacás a todos los de Argentina
Y después de que ya tenés todos los distintos de Argentina, bueno, agrupás por país y estableces esta condición en la agrupación, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podrías dejar, pero yo a la Argentina lo dejo, pero después lo saco en el Javi. Pero entonces, ¿para qué hiciste todas las cuentas con esos registros también? Si los podías sacar de entrada. Porque todas las cuentas relacionadas con cantidad, suma, promedio, máximo y mínimo se hicieron también con los registros de Argentina. Ujú. Entonces, si lo sacás directamente en el web, estas operaciones no se hacen sobre esos registros. Por eso conviene ponerlo directamente en el web y no en el Javi. Pero eso ya tiene que ver con un análisis del rendimiento de las consultas y esa cancha la tenés a medida que vas escribiendo más consultas y todo lo demás, ¿no? Pero es como que yo te digo, bueno, decime cuántos caramelos de dulce de leche, yo qué sé, agarras una bolsa y decís, con el where lo que estaríamos haciendo es, sacame todos los caramelos de dulce de leche, ¿no? Y después decís, bueno, ahora agrupámelos a todos esos caramelos que tenés en la bolsa, los de dulce de leche ya no los tenés más, y decime cuántos tenés, y yo qué sé, cuál es el más grande, porque suponete que son un poco deformes, cuál es el más grande y cuál es el más chico. Ahora, si vos pones la condición en el halving, estarías diciendo, bueno, todos los caramelos, incluyendo los de dulce de leche, agrupalos, después decime cuál es el más chico y el más grande. Pero ¿sabes qué? Pero no me interesa hacer los de dulce de leche sarro. Después de que ya hiciste todo, después de que los agrupaste, después de que contaste, después, ¿entendés? Si ya los hubieras Sí, sí. excluido desde un principio, no tenías que hacer todas esas cuentas al final, después. Lo que pasa es que acá, como son poquitos registros, no se nota la diferencia. El tema es cuando son millones, ¿entendés? Sí se nota la diferencia. Las grandes bases de datos manejan millones de registros. Acá son poquitas, son decir 91. Ah, sí. Me da 0000 en la ejecución. Bueno, déjame decirte algo. Esto te excede y también me excede, pero yo en algún momento prontamente lo voy a aprender a usar. El management tiene una herramienta para el desarrollador de consultas que se llama plan de ejecución. El plan de ejecución lo que te muestra es cómo internamente el motor de base de datos arma la consulta. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Para optimizar las consultas. ¿Por qué? Porque vos podés traer los mismos registros por distintos caminos. Y elegir el mejor camino implica de que el usuario que está utilizando tu aplicación web va a esperar menos. ¿Sí? Va a esperar menos, ¿por qué? Primero, porque la consulta se va a hacer más rápida. Y segundo, que si hay otra persona preguntando lo mismo, el servidor va a tardar menos tiempo. Si el servidor tarda menos tiempo en responder una consulta, por ende, va, va a tener más tiempo libre. Sí. ¿Sí? Por ende, si viene otra persona en otra parte del mundo consultando otra información, entonces quiere decir, como va a tener más tiempo libre, quiere decir que a su vez va a contestar más rápido lo otro. ¿Sí? Entonces, escribir consultas bien hechas tiene impacto en el rendimiento de tu sistema, ¿no? El plan de ejecución lo que te hace es te analiza en base a cómo vos escribiste la consulta, te arma acá un dibujito, un diagramita, ¿lo ves? Sí. Que te va diciendo cuál es el costo que tiene cada. Vos fíjate que acá tienen cosas medias raras que no hace falta que las entiendas. Pero vos fíjate que el select se ejecuta al final, ¿lo ves? Se lee de Sí. derecha, se lee de derecha a izquierda. Pero no importa, esto es algo complejo. Esto ya, primero hay que aprender a caminar. ¿Sí? Esto ya es como querer trotar, ¿me entendés? Es como querer ir a una maratón. Voy a decir, estoy aprendiendo a caminar y ya me habla de cómo prepararme para la maratón. Vos viste la película esta de unas personas que son mayores de 40 que quieren trabajar en Google, se quedan sin trabajo y son vendedores? No, 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 no. Miralo,
y vas a entender. Hay una parte que está enseñando programación y una persona es un nerd, ¿viste? No entiende, ¿viste? Quiero aprender esto. Bueno, yo te voy a enseñar como un nene chico de la primaria una letra. Sí, No es una palabra es mucho, una letra, sí. para que puedas entender. Una letra a la vez. Bueno, esto es lo mismo, pues. Claro, sí, esto ya es, o sea, acá para llegar a este punto vos ya tenés que tener bastante bien aceitado cómo es que funcionan cada una de las instrucciones, cuál se ejecuta primero, cuál se ejecuta después, etc. Porque si vos primero no sabés qué es lo que querés hacer, ¿cómo vas a tratar de mejorarlo? ¿Entendés? Después de que vos ya sabés qué es lo que querés hacer y ya sabes cómo lo podés hacer, después recién ahí te preguntás, ¿y cómo lo puedo mejorar? ¿Entendés? Bueno, con el plan de ejecución, el management te da una ayudita y te dice, mira, vos esto, empezás a ver estos dibujitos y decís, uy, acá esta parte de la instrucción se está ejecutando un montón de veces. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, y entonces ahí empezás a modificar la consulta y llegas al mismo resultado por otro camino. Gastás menos recursos y todos son más felices, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy vimos bastante. Bastante. Y bueno, son 3 partes, ¿no? Hicimos 3 videos, bastante fluida la clase. Ahí yo te voy a dar 2 palabritas más que fíjate que te aparecen acá cuando vos seleccionás las primeras 1000, el top. El top lo que hace, te lo escribo acá, el top lo que hace es tráeme los primeros, y acá le pones la 1000. cantidad, 1000. Los primeros 1000 clientes, ¿no? Los primeros, claro, de la tabla clientes, porque yo estoy acá seleccionando todos los registros. Pero suponete que yo no quiero todos, solamente quiero los primeros 10. ¿Ves? Los primeros 10. Esto, ¿sabes cuándo está bueno? Cuando tenés algún criterio de ordenamiento. Uh-huh. Porque acá te los trae por cómo el SQL internamente ordena los registros. ¿Sí? Que es por el Customer ID. ¿Sí? Por una cuestión de índices que más adelante, cuando veamos cómo se diseñan las tablas, lo vamos a ver. ¿Sí? Pero suponete que vos decís, yo quiero, yo qué sé, por ciudad. ¿Me entendés? Vos los ordenás por ciudad y después traes los primeros 10. Esto te trae porciones de registros, cantidad de registros. Y después hay una cláusula que también se utiliza pegada al select, que se llama distinct. ¿Sí? Mira, ¿cómo funciona? Me queda un minuto. Es muy sencillo cómo funciona. En un principio vas a pensar que es muy parecido al group by, pero no lo es. Select, suponete que queremos traer todas las ciudades from, me van a posicionar sobre Norwin porque no me va a dejar, from customers, ¿sí? Fíjate, yo acá estoy trayendo solamente el campo city de la tabla Sí. clientes, ¿sí? Bueno, acá vos fíjate, Buenos Aires aparece 3 veces. Nosotros acá podemos hacer 2 cosas. Yo digo, ¿y cuáles son todas las ciudades de mis clientes? O sea, mis clientes, ¿por qué ciudades me estoy manejando en mi empresa? ¿Entendés? Haces una pregunta de ese estilo. Bueno, yo no digo, yo me estoy manejando por Buenos Aires 3 veces. No, no tiene sentido.